Ustedes en su práctica clínica diaria, ¿les ha ocurrido que les llegan referidos o les llegan de primera vez pacientes que incidentalmente tienen alteración del perfil hepático? Y que muchas de esas ocasiones podemos llegar a ser muy simplistas en dar un diagnóstico y que si le pegamos, pues ya la hicimos. Y si no, se vuelve complicado o el paciente puede persistir por mucho tiempo con elevación enzimática. Por eso quisimos tener un abordaje como de la vida real, de ver un caso clínico sin que esté maquillado, de cómo lo empezamos a ver, que pinta que está muy fácil. Pero vamos a ver también si en este caso lo que hicimos para abordar al paciente era adecuado, porque tenemos para esto un panel de expertos que me van a ayudar a criticar o apoyar tal vez las decisiones que tomamos. También me voy a defender porque en este año Gastroenterology saca una publicación de dos tipos de abordajes, un abordaje dirigido y un abordaje no dirigido, y que eso puede apoyar casi los pasos que hagan, pero académicamente y de más provecho pudiéramos regresar a lo que nos han enseñado aparte de la clínica y hacer un abordaje muy minucioso. Entonces empezaremos. Este es un hombre de 38 años, casado, él es funcionario de gobierno y es un funcionario de gobierno que cuando lo conocimos era un contador público y después fue ascendiendo hasta ser secretario de Estado. Este paciente en el 2004 como antecedentes tenía una úlcera duodenal que sangró, se resolvió sin problemas, ya no tenía comórbidos, pero para el 2006 él ya presentaba dispepsia, debilidad y refería eventualmente un dolor en hipocondrio derecho. Alguien le había comentado que tenía estetosis hepática, que ya había tenido un sobrepeso respecto al 2004 y le dicen que tiene enfermedad hepática grasa no alcohólica. Lo que sí es que revisando sus exámenes documentamos que tenía síndrome metabólico con unos triglicéridos mayores de 150 y la cintura con aumento de circunferencia, y la glucosa ya presentaba alteraciones que estaba arriba de 100 miligramos por decilitro. El paciente le habían recomendado que llevara dieta, ejercicio, tratamiento que no recordaba y lo enviaron con el nutriólogo para que estuviera atendiéndose. ¿Cómo fue la evolución de este paciente? En 6 años su síndrome metabólico persistía y ya acudió con nosotros en 2012 por dolor en hipocondrio derecho, debilidad, poliuria e insomnio. Él ya estaba escalonando en los puestos de gobierno, tenía más sedentarismo, una dieta inapropiada, pero ya en la exploración física también veíamos que tenía acantosis nigricans en cuello y brazos, con una petomegalia de 14 centímetros, aumento de peso de 85 a 91 kilogramos, medía 1,78, lo cual nos daba un índice de masa corporal de 28. Esos son los exámenes, vean cómo persistía la alteración de la glucosa, pero ahora ya era más de 126, con triglicéridos que seguían en ascenso y colesterol que ya tenía alteración de 262. Pero ya llamaba la atención que la AST de 54, la LT de 44, con GGT de 98. Con esto nosotros nos preguntábamos qué abordaje, porque es simplista y podemos decir, pues ya está el diagnóstico, pero aquí yo me preguntaba, bueno, ¿cuál sería el primer paso o lo más recomendado con él? Y hay quien dice que, o en la práctica clínica, cuando nos refieren pacientes, en ocasiones dicen, es una elevación discreta, no hay que alarmarse. Otros dicen, pues hay que repetir cada año estas enzimas. Hay otras tendencias que se dicen es excluir otras causas comunes de enfermedad, biopsiarlo o citar en 3 meses. Realmente esto tenemos que tener cuidado porque son de las situaciones que más frecuentemente recomiendan los médicos o algunos de los médicos. Y realmente esto ya es para prestar atención, porque aquí lo que vamos a hacer es excluir otras causas de enfermedad hepática. Y es importante, aunque parezca que el caso está pintado. Esta es una gráfica nomás para que vean
que de acuerdo al rango de transaminasas es lo que ustedes pueden orientarse hacia dónde está el problema. De acuerdo a los rangos de referencia que tengan en su laboratorio, sin embargo, lo recomendable es que ni AST ni LT estén arriba de 38, y hay niveles y hay reportes que la LT no debe estar arriba de 20, cuando menos en promedio. Y vean cómo la cirrosis hepática incluso puede tener rangos de enzimas normales en algunas etapas. Algunas hepatitis crónicas también pueden tener rangos normales, pero ya también cuando hay enzimas arriba de 1000 tienen otro panorama o otro espectro de enfermedades. Y por eso las distintas asociaciones, tanto la americana de gastro, tanto como la Asociación Americana para el Estudio del Hígado o la europea, marcan etiologías de acuerdo a los rangos, si más de 5 veces el valor normal, más de 10 veces, para que ustedes se orienten, pero esta tablita pues es muy esquemática para poder nosotros decir hacia dónde. Pero también la enfermedad hepática grasa no alcohólica tiene el espectro de que puede tener algunos pacientes enzimas normales y algunos otros pueden elevar, pero se dice que no más de 300 unidades. Y ahorita lo comentaremos. Y esto es de la publicación que sale este mes, que apenas está en prensa, pero es una publicación interesante porque vuelve a reforzar algo que tenemos que estar viendo continuamente. Y aquí lo interesante, el artículo está muy extenso, y les doy una disculpa porque acá, ahora sí que para que la doctora Fátima no me gane que trae lo que salió ahorita en la mañana, vean cómo lo puse tal cual, una disculpa porque está muy cargado, pero vean cómo tenemos que hacer la historia clínica, no nos tenemos que olvidar de la historia clínica con los pacientes, y eso es bien importante. Pero aquí, de acuerdo al patrón de enzimático que ustedes tengan, recuerden que tenemos que ver si tiene un patrón hepatocelular, un patrón colestásico, si tiene bilirrubina elevada aislada, o un patrón mixto, pues es lo que nos va a orientar. Nuestro paciente se encuentra en esta posición, donde tenemos elevación de AST y ALT. ¿Qué es lo que se sugiere al inicio? Tener el panel completo como ya lo tenemos. Se sugiere tener ultrasonido, pero aquí me refuerza, no veo a quién, me refuerza que en un panel que me invitaron hace unos meses, que decían que con ultrasonido y con enzimas no teníamos que abrir, sí tenemos que abrir con eso. ¿Te acuerdas, Fátima? Tú no fuiste pues, pero tenemos que tener el panel primero o el perfil hepático y enseguida el ultrasonido. O sea, no podemos brincarnos a querer tener la biopsia en todos los casos. Aunque seamos puristas que la biopsia es el estándar de oro, no podemos irnos inmediatamente. Y vean entonces cómo aquí ya recomiendan panel viral, inmunoanticuerpos para algunas enfermedades, incluyendo inmunoglobulinas, ferritina o saturación de transferrina. Y la hemoglobina glucosilada. ¿Y por qué eso? Bueno, porque aquí también vamos a discriminar si nos estamos orientando a enfermedad hepática grasa no alcohólica o a otras etiologías que requieren mayor evaluación. Y eso entonces, con eso, las diferentes asociaciones o las que tienen actualizaciones más frecuentes nos recomiendan que el diagnóstico de enfermedad hepática grasa tiene que cumplir algunos criterios. Primero, para orientarnos, tener documentada, ya sea por histología o por imagen, la esteatosis. El consumo de alcohol es muy importante y aquí es donde ustedes tienen que incidir mucho en el interrogatorio para descartar o afirmar si tiene consumo de alcohol. Porque a veces tenemos los llamados consumidores de buró, que por lo social no quieren que nadie se dé cuenta y toman a escondidas. Entonces a veces pueden exceder la cantidad de gramos de alcohol tanto en hombres como en mujeres y eso orientarnos. Hay cuestionarios para tratar de buscar, como el Audit, el CAGE, para que ustedes vean si el paciente tiene también problemas de alcoholismo. Pero también los cuestionarios, como todo, tienen algunos sesgos. Que no existan otras etiologías de esteatosis, como mencionábamos en la pregunta que hicimos, y no otras causas de enfermedad hepática crónica. Por eso se justifica que tengamos que hacer un estudio más amplio. Regresando al caso clínico, entonces, el paciente tiene síndrome metabólico persistente y ya en el 2004, en el 2012, él dice que no consume alcohol y lo corroboramos con múltiples interrogatorios, no tabaco, no medicamentos, su índice de masa corporal que ya conocían que está alterado con esos exámenes que ya mencionamos y le hicimos un ultrasonido, que en una de las siguientes charlas nos van a hablar de muchas de las características
Y por cuestión de la luz, una disculpa, pero ¿qué es lo que tenemos que buscar cuando hay un ultrasonido alterado? Porque todos los radiólogos nos pueden reportar brillantez y esteatosis. 3 datos importantes: que esa brillantez tenga borramiento de la vasculatura. Si hay borramiento de los vasos, puede que exista infiltrado de grasa, que también haya borramiento del diafragma y que la relación de la brillantez sea comparada con el parénquima renal derecho. Esos datos nos pueden orientar a que pudiera tener infiltración grasa, porque puede haber otras causas de brillantez con los vasos conservados y nos podemos orientar a otras cosas que no me quiero meter. Este paciente era su ultrasonido que cumplía con esos criterios y yo le tomé estos exámenes de laboratorio en esa nueva valoración donde corroborábamos el perfil hepático, su elevación de transaminasas, glucosa alterada, insulina sérica, para que nos diera un HOMA alterado, un paciente con resistencia a la insulina bien documentado, ¿no? Pero también hicimos algunos estudios complementarios que ya nos dirán en la plática siguiente la doctora Graciela si justificaba adecuadamente tomar serologías para virus C, para virus B, y yo pedí específicamente anticuerpos para hepatitis C y antígeno de superficie, nada más, porque luego llegan los pacientes con todo el panel para virus B, que les sale caro y que no es costeable, y que luego si se vacunó, hay médicos que dicen, ay, tiene hepatitis B y hay que darle tratamiento, y resulta que no trae eso. Por eso esa es la importancia de este simposio. Pedimos estos inmunoanticuerpos y ya nos va a decir también el doctor Mesa si estuvo bien o no estuvo mal. Después me defenderé porque yo creo que algún detalle me va a mencionar, pero tenían inmunoanticuerpos que eran los antinucleares, antimitocondriales y antimúsculo liso negativos, ¿de acuerdo? Y tenía IgG total, rango normal, IgM total, normal, con ferritina discretamente elevada. Y eso no lo hacemos de rutina, pero en algunos casos, como ya se menciona, sí tenemos que tener estos datos. Entonces, nomás para recordar las guías y todo, diagnóstico de NALF, que documentemos esto, excluir las otras enfermedades y excluir el alcohol, ¿de acuerdo? Identificar si nuestro paciente es de riesgo. Yo creo que el paciente aquí tiene características, recordar las asociaciones y emergentes que pueden ser para enfermedad hepática grasa y la historia clínica completa para que ustedes puedan documentar. El caso clínico que nos decía, 2004 sano, 2006 hígado graso no alcohólico, pero para el 2012 ya le dábamos diagnóstico de metabólico con expresión de la diabetes, sobrepeso, dislipidemia y tiene enfermedad hepática grasa no alcohólica con las PFH alteradas. Ya tenemos el diagnóstico casi completo, ¿no? Pero en el 2016, eso fue el 2012, se pierde el paciente, no acude a sus citas ya, y ya no sabemos hasta que regresa por debilidad, insomnio, disnea, tos, pirosis, dolor en hipocondrio derecho, y el paciente, pues vean ya la exploración física sigue con elevación de transaminasas, con plaquetas y albúmina conservadas, sigue elevando el perfil metabólico, por la debilidad se le hace una búsqueda y traía algo de depresión y que no dormía, TSH y T4 libre normales, como escrutinio inicial, glucosa alterada, triglicéridos ya decimos, y el ultrasonido con esteatosis. Le damos ahora estos nuevos diagnósticos, le aplicamos el cuestionario de Pittsburgh para valorar calidad de sueño, tenía puntaje alterado y tenía trastornos del sueño, con despertares nocturnos, despertares amnésicos que reportaba la esposa. Entonces tenía ya estos diagnósticos adicionales. Entonces, si se fijan, no nomás entonces ya es el hígado graso no alcohólico sencillo, tiene muchas consecuencias clínicas esta situación. Calculamos el NALF score, un NALF score que está alterado, y con eso también a ver qué nos dicen si estaba adecuado pedir esta situación, o si nosotros justificamos o no, y nos van a decir la doctora Fátima que ya teniendo esto pudiéramos tomar algún otro estudio o irnos a este estudio que le encanta a la doctora Fátima, que es el FibroScan, la elastografía transitoria, que no me voy a meter yo en detalles aunque también me apasione, pero vean entonces, este es el FibroScan.
¿Cuáles fueron los resultados de este paciente? Que el CAP nos dio S3 de 3, o sea, esteatosis documentada, y que estadio de fibrosis ya tiene F2, F3 de F4, ya tiene fibrosis intermedia, o sea, entonces ya el paciente tiene consecuencias clínicas o enfermedad de una elevación persistente de enzimas hepáticas alteradas. Y luego el paciente, como ya se sentía mal, ahora sí llega, ¿qué tengo, doctor? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer conmigo? Me voy a morir. Entonces tenemos que ver qué vamos a hacer, porque la otra pregunta que yo quiero dejar es, ¿por qué se mueren estos pacientes? Y la respuesta ya la tienen ustedes, porque veo muchos expertos. El paciente se puede morir principalmente de enfermedad cardiovascular, la comorbilidad cardiovascular. Nosotros estamos haciendo un estudio que yo creo que el próximo año lo verán bien, de enfermedad cardiovascular subclínica en pacientes con esta enfermedad. Entonces, vean esto, pero también puede tener complicaciones de su diabetes, bla, 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 progresar hepatocarcinoma o que haga la cirrosis y que se descompense, pero el principal riesgo ahora es enfermedad cardiovascular. Y esto lo documentamos, que está en un libro que se presentó hace unas semanas. Este esquema lo presentamos como la consecuencia clínica de la expansión y la actividad de las citocinas que tiene el tejido adiposo, llevan finalmente con varios mecanismos a que el paciente tenga enfermedad cardiovascular, riesgo de arritmias y riesgo de enfermedad renal crónica. Entonces tenemos que tener cuidado con estos pacientes. El paciente, pues, que se sentía mal, un electrocardiograma y un ecocardiograma le hicimos y vean cómo ya tiene alteraciones cardíacas. Quiere decir que ya tiene impacto en este paciente que tiene 38 años y ya tiene esto, ¿sí? Porque progresó del 2004 al 2016 sin ningún tratamiento. Y estas fueron las consecuencias clínicas entonces de nuestro paciente al 2016. Con eso, entonces, queremos dejar que hay que hacer un estudio, incidir, pero también hacer el clic con el paciente para tratar que tome conciencia y que se trate adecuadamente. Entonces, ya para terminar, esta es mi última diapositiva, si más no me equivoco. Respecto al abordaje, yo quiero que mis compañeros que me acompañan el día de hoy, los expertos, nos digan si los estudios de imagen y cuáles, si los hicimos bien, si es necesario hacer realmente búsqueda de virus hepatotropos, con qué serologías, si está justificado determinar inmunoanticuerpos o si es importante realizar o no valoración de la fibrosis hepática, porque luego también nos olvidamos de ello y nos reportan de que un mes, brillantez, a los 6 meses, brillantez, doctor, hace 3 años me dijeron que es brillantez y en ocasiones no valoramos la fibrosis. ¿Es importante o no? Muchas gracias.